Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a la sesión número 14 de la Comisión de Armonización y para eso entonces en primer lugar le vamos a dar la palabra a Secretaría para la cuenta del día. Gracias, señora y señor coordinador. Doña Constanza Toro va a dar lectura a la cuenta. Se ha recibido un correo electrónico de fecha 15 de junio de 2022 del académico señor Daniel Álvarez, en el que acompaña una minuta que, en lo medular, señala que el texto propuesto por la Comisión de Armonización, relativo al derecho a la inviolabilidad del recinto privado y el derecho a la inviolabilidad de los documentos y comunicaciones privadas, es más restrictivo que la norma aprobada por el Pleno e incluso que la Constitución vigente. Eso es todo, convencionales. Muchas gracias. Vamos entonces a dar inicio a la tabla del día y en primer lugar vamos a conocer el texto de propuesta armonizada de nueva Constitución que fue acordada por esta comisión y después las normas transitorias aprobadas por el Pleno de la Convención. Para eso también le damos la palabra a Secretaría. Gracias, coordinación. El día sábado pasado ustedes terminaron de realizar la votación de las indicaciones presentadas al texto aprobado por el Pleno y que dio lugar a la presentación de las indicaciones que ustedes ya bien saben. Después de realizada esa sesión, la Secretaría trabajó domingo y el lunes en el proceso de revisión de cada una de las indicaciones aprobadas y el lunes en la tarde terminó ese texto y lo presentó a la coordinación el día martes. La coordinación lo ha revisado, nos dio el visto bueno y se les remitió a ustedes. El texto, como pudieron ver en el correo que se les envió, está conformado por 387 artículos, 387 artículos. En cada uno de estos artículos se han introducido las enmiendas y los cambios que fueron acordados por la comisión y está a su disposición. Quiero llamar la atención en particular solamente por una cuestión de forma que es necesario subsanar del texto aprobado por la comisión y me refiero en particular al artículo 312. 312. En el documento que se les fue remitido corresponde a la página 108. El artículo 312 aprobado regula la situación de la querella de capítulo, el procedimiento a través de los cuales puede llegar eventualmente a dar lugar a la suspensión o destitución de un juez. La norma, tal como fue aprobada, venía así en la indicación correspondiente, en la última oración, decía, encontrándose firme la resolución que acoge la querella de capítulo, el procedimiento penal continuará de acuerdo con las reglas generales y la jueza o el juez del ejercicio de sus funciones. Obviamente había un vacío ahí y por lo tanto es el único texto o precepto que la Secretaría ha intervenido, pero lo ha puesto entre paréntesis para destacar el efecto de ese procedimiento que es quedar suspendido. Y por lo tanto queríamos llamar la atención porque eso es una cuestión de forma que hay que subsanar del texto porque si no se haría ininteligible. Bueno, eso respecto del texto. Además, ustedes pueden ver en él que se organizaron el índice de todas las disposiciones, los capítulos correspondientes y cada uno de los apartados que ustedes aprobaron. Acto seguido, ustedes muy bien saben que el día de ayer el Pleno aprobó las disposiciones, terminó de aprobar las disposiciones de carácter transitorio que esta comisión tiene que revisar en el proceso de armonización. El día de hoy a primera hora se les remitió junto al texto armonizado las disposiciones de las normas transitorias que habían sido aprobadas para el Pleno y durante todo el día la Secretaría ha estado trabajando junto con la Secretaría que estudió las materias relacionadas con las normas transitorias para hacer algunas adecuaciones de forma y también los cambios de referencia correspondientes. Porque si ustedes ven el texto aprobado por el Pleno, se hacían referencias a disposiciones cuya numeración cambió
o habían referencias a IDs, que son los identificadores con los cuales trabajó esta comisión y que además tuvieron en vista en la Comisión de Normas Transitorias. Y como consecuencia de lo que ustedes habían acordado que dio por resultado la numeración de cada uno de los artículos, pues bien, había que hacer el ajuste correspondiente. Nosotros terminamos alrededor de hace una hora atrás ese trabajo de revisión formal y por lo tanto hemos remitido un texto comparado, el último que recibieron, en que ustedes van a ver en la primera columna las disposiciones o normas transitorias aprobadas por el Pleno y en la segunda algunas enmiendas subrayadas en los textos correspondientes que hacen la adecuación que hay que hacer para hacer la adecuada armonización de estos preceptos. Es una labor que también estuvimos revisando, como ya indicaba, con la Secretaría de la Comisión de Normas Transitorias y lo ponemos a su disposición para que conozcan las referencias que se han hecho, los cambios que se han hecho, todos destacados en este texto comparado. Con este material, este último material, es los documentos bases sobre los cuales ustedes van a trabajar para armonización de normas transitorias. Esto también fue puesto en conocimiento de la Secretaría Técnica de esta convención para que supiera las adecuaciones de carácter formal que está proponiendo esta Secretaría Legislativa. Eso en relación con los materiales que ustedes tienen a su disposición, las precisiones que se han hecho y es cuanto puede informar la Secretaría. Muchas gracias, Rodrigo. Solo también quería aclarar que la enmienda que hace Secretaría respecto del artículo 302, que está entre corchetes de quedará suspendido, es algo que también tenemos que aprobar como comisión y eso se va a someter a votación el día viernes cuando también entremos a votar las otras indicaciones respecto de los artículos transitorios. ¿Ten alguna duda o comentario sobre este trabajo? Sí, Fernando. Yo tengo una duda, además de otras cosas que se discutirán, pero una cuestión súper formal. Quiero saber cómo se va a tratar. Hay, en el texto de la Constitución, aprobado, el borrador, hay referencia al artículo tanto, número tanto, que ya no son números, ahora son letras. Entonces, eso se va a también tener que votar yo identifiqué algo así como 4, no son muchas, pero puede haber más, tampoco. ¿Eso se va a tratar? ¿Cómo él quedará suspendido? Es decir, como cambios al texto que tendrán que ser aprobados por la Comisión de Armonización y propuestos al Pleno, o como correcciones formales que se pueden hacer, que se entiende que son consecuencia de la decisión de que hayan letras después de los números que ya se tomó. Sí, respecto de eso, de eso que tú estás hablando, Fernando, en cuanto a que habrían referencias que no son las correctas, es algo que vamos a verlo con Secretaría y lo vamos a comentar también contigo para ver exactamente cuáles son esos casos. Bueno, ¿algún otro comentario o consulta sobre el trabajo realizado y el documento que les llegó? ¿No? Ya. Si no hay más dudas o comentarios sobre el punto número 1, vamos a pasar al punto número 2 de... Perdón, Roberto, sí. Muchas gracias. Por ejemplo, respecto a las normas transitorias aprobadas, el artículo 2 transitorio, y se repite, se menciona el ID 375 y 376. Eso ya es un artículo, supongo. ¿Quién tiene que integrar el artículo? ¿Las indicaciones o la Secretaría Técnica pondrá el artículo correspondiente para efectos de completar el articulado transitorio que se aprobó?
Sí, gracias Roberto. Efectivamente, dentro del plazo que tenemos para hacer las indicaciones respecto a los artículos transitorios, ahí también tenemos la oportunidad para hacer la referencia correcta respecto del artículo permanente al cual se refiere el artículo transitorio. Sin perjuicio de ello, de todas formas, como ya comentaba antes Rodrigo, ellos también nos presentaron un documento donde ya tienen señalado cuál sería ese artículo permanente, que por supuesto es un insumo que agradecemos y que vamos a tener a la vista al momento de hacer las indicaciones, y por lo tanto también la Secretaría puede hacer una revisión final si es que una referencia a algún artículo en particular no haya quedado correcta. Sí. Sí. Muchas gracias, perdón, que no lo he visto todavía. Rodrigo, por Zoom. Hola, ¿qué tal, Tami? ¿Me escuchan? Te escuchamos Tami, ¿me bien. escuchan? Sí, te escuchamos bien. No, mira, porque nunca está de más hacerlo, solo agradecer el trabajo de Secretaría. Estaba mirando el último documento, abrir ahora lo rápido que hicieron todo, así que solamente transmitirle a Rodrigo y a todo el equipo las felicitaciones. Nos va a servir mucho y nos va a ayudar mucho para el trabajo, tanto los documentos que nos enviaron ayer como el que acabamos de ver. Eso. Gracias, Rodrigo. Sí, efectivamente se agradece a todo el equipo de Secretaría por el gran trabajo que siempre han hecho para esta comisión. ¿Algún otro comentario o duda respecto de este documento? Ya, vamos a pasar al punto número 2 de la tabla, que es para recibir el informe de la Secretaría Técnica sobre las normas transitorias, que también es un documento que fue enviado a sus correos electrónicos, y para eso vamos a darle la palabra a Rodrigo Bermúdez. Muchas gracias, coordinación. Muy buenas tardes a todas y todos. Como fue ya ocurrió la vez anterior con el texto permanente de la Constitución, como Secretaría Técnica realizamos un análisis de las normas transitorias aprobadas para proponer a ustedes insumos para la generación de las indicaciones que sean de armonización que se debieran presentar. Este documento, en relación al anterior, tiene algunas diferencias que paso a destacar. En primer lugar, una cuestión que hay que tener en consideración es que, en atención al tiempo que va a tener la comisión para poder proponer indicaciones, se ha optado por, más que hacer un análisis, proponer redacciones en relación con cuestiones de técnica legislativa. Como se puede observar en la pantalla, en la página 3, en la parte final, nosotros las propuestas de redacciones que realizamos van en color azul, lo que es la propuesta de Secretaría Técnica, en color rojo y tachado va lo que se propone eliminar o cambiar en algunos casos, y se destaca en amarillo en aquellos casos en que hay propuestas de mover o un inciso o un artículo transitorio completo de una parte a otra. Eso es lo primero. La segunda diferencia con el documento anterior es que hay además una propuesta de estructura del articulado. Acá debo destacar lo siguiente: esta propuesta de estructura, que la van a ver, que está en el documento que se les envió, no es que se le pongan subtítulos a el articulado transitorio. Los articulados transitorios rara vez llevan subtítulos, sino que es solamente se han puesto subtítulos para indicar de qué se tratan o qué materias tratan en cada caso. Si, por ejemplo, regla de entrada en vigencia de la nueva Constitución, y ahí se hace referencia a 3 artículos transitorios, pero es solamente una cuestión indicativa y de por qué esos 3 artículos tendrían que estar más o menos juntos. Como les señalaba, principalmente este documento lo que hace es proponer redacciones alternativas en algunos casos y también completar algunas cosas que no necesariamente estaban bien hechas las referencias, en 2 sentidos. Uno, en relación a normas, a textos legales vigentes o a la Constitución anterior. Por ejemplo, acá en el ejemplo del artículo primero transitorio, se hacía referencia a la Constitución Política de 1980, siendo que el texto, o sea, la referencia completa tendría que ser al Decreto Ley
número 3464 del número de 1980, que se encuentra hasta allí, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra en el decreto supremo número 100 de 2005 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Eso por dar un ejemplo. Adicionalmente, en otros casos, se ha propuesto, se ha seguido la misma lógica con que trabajó la comisión en orden a numerar los incisos, que ya es algo que las normas del texto permanente tienen considerado en su edición. Y además, y a partir del trabajo, y es algo que alcanzamos a hacer recién ahora, por eso este documento tiene una diferencia y se les va a enviar apenas yo termine de hacer esta presentación, se hace la referencia también al artículo permanente que está dentro del texto constitucional y de lo aprobado por esta comisión. Por ejemplo, acá había una referencia que era un artículo 123 y se hace al artículo 158. Debo dejar claro de que esto es un insumo que nosotros consideramos que, en atención al tiempo que tiene la comisión para ver las normas transitorias, consideramos que les puede ser de mucha utilidad. Este es un trabajo que como Secretaría Técnica comenzamos a realizar desde antes de que se votaran en el Pleno las propuestas de normas transitorias, es decir, fue un trabajo que lo fuimos haciendo en la medida que se iba aprobando y finalmente hicimos un análisis de todo y solamente sacamos aquello que se rechazó en el Pleno en la primera oportunidad y luego luego incorporamos los artículos que se fueron aprobando el día de ayer. Por eso lo pudimos tener tan rápido. Hay un segundo documento que también se les hizo llegar, que es una tabla, que es esta tabla que aparece ahí, que es muy sencilla, que establece qué son los plazos que se establecen en los distintos artículos. ¿Cuáles son los plazos? Que en algunos casos son plazos de años, en algunos casos son plazos de meses, y en otros casos hasta cuándo duran determinadas autoridades. Esta es una tabla solamente ilustrativa, que tiene por objeto que ustedes tengan una visión panorámica de lo que son los plazos dentro de este nuevo texto, que son las normas transitorias y que les corresponde ver. Debo hacer presente dos cosas. Las normas transitorias, en su redacción, en lo que dice relación con gramática, ortografía y sintaxis, ya fueron revisadas por la profesora Claudia Poblete. La profesora Poblete además se encuentra en este momento revisando la propuesta de articulado permanente aprobado por esta comisión. Esperamos que esta revisión termine mañana. No podría dar una hora porque son 387 artículos y por lo tanto es un trabajo bastante grande y por lo tanto se encuentra en este momento en elaboración. Así que eso es lo que nosotros venimos a presentar. Estos documentos ya están a disposición de todos las y los convencionales. Enviaremos la segunda versión apenas termine esta exposición. Eso por mi parte de coordinación. Muchas gracias, Rodrigo. También agradecemos mucho el trabajo que hizo Secretaría, que es un insumo también muy importante para el breve plazo que tenemos para hacer las indicaciones. Así que muchísimas gracias a nombre de la coordinación y, por supuesto, de la comisión. ¿Algún comentario o duda sobre este insumo que hizo Secretaría Técnica? Amaya. Hola, buenas tardes a la coordinación de la Secretaría. Muchas gracias, Rodrigo, y a todo el equipo. Yo tenía la duda en relación a las capas que había preparado la filóloga Claudia en relación al trabajo de la Comisión de Armonización, porque me comentaban los colegas que trabajaron ahí que ellos solo votaron, al igual que nosotros, la primera capa. Entonces mi pregunta es si la segunda capa, digamos las columnas, la segunda y la tercera, iban a ser parte de los insumos que vamos a necesitar nosotros y usar eventualmente para indicaciones. Quería saber si nosotros íbamos como a heredar esas indicaciones o esas observaciones de Claudia para objeto de insumar nuestras indicaciones. Felipe, y después te contesto el tiro Maya. Felipe.
Muchas gracias, coordinadora. Primero, sumarme a los agradecimientos que se hicieron a Rodrigo y a la Secretaría de la Comisión. También sumarme a los agradecimientos a la Secretaría Técnica, no solo por la calidad, sino por la oportunidad del trabajo. Yo sé que esto es un trabajo que demora mucho y han dedicado mucho tiempo que le han quitado a sus familias, probablemente. Dicho lo anterior, también quisiera hacer una pregunta respecto de las recomendaciones lingüísticas que hizo Claudia Poblete, la filóloga. ¿Cómo esto lo vamos a aplicar a los artículos transitorios? Porque cuando uno los lee, algunos artículos transitorios aprobados en la sala, se ve que incluso los tiempos verbales o las formas difieren un poco. Entonces, creo que ahí hay, de pronto al revisarlo uno puede ver ciertas diferencias. ¿Va a haber alguna recomendación adicional a lo que ya está recomendado? Sí, creo que va en la misma línea de la pregunta que hizo Amaya. Tú te refieres, Amaya, que cuando en la Comisión de Artículos Transitorios Claudia presentó su trabajo, solo se votó la primera capa, ¿cierto? Entonces, lo que efectivamente nosotros tenemos que hacer acá al momento de hacer las indicaciones, también tomar en consideración no solamente el insumo de Secretaría Técnica, el insumo de Secretaría, sino que también el insumo de Claudia Poblete respecto de la capa 2 y 3, para poder así hacer un texto final armónico en cuanto a todo lo que es el artículo transitorio. No sé si eso también responde tu pregunta, Felipe. Súper. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿No? Sí, Rodrigo. Muchas gracias, coordinación. Respecto del trabajo de Claudia Poblete con las normas transitorias, solamente aclarar una cosa, que el trabajo con las capas 2 y 3, por una cuestión de tiempo, solo se hicieron respecto de la primera parte de las normas transitorias aprobadas y no se alcanzó a hacer respecto de la segunda parte, por una cuestión de tiempo y además por el encargo que se le hizo a Claudia de revisar el texto permanente. Ahora bien, dicho esto, hay que tener en consideración de que los trabajos de capa 2 y 3 de Claudia Poblete, en estricto rigor, siguen la misma lógica de lo que ya se presentó para la Comisión de Armonización. Por lo tanto, tomando eso como guía, lo hecho previamente por Claudia, podría ser utilizado para la generación de las indicaciones respecto de las normas transitorias. Felipe. Sí, gracias. Un poco planteando algo metodológico, considerando lo que nos ha dicho Rodrigo Bermúdez, en el sentido de que ha hecho el trabajo que ha hecho la filóloga y el tema de las capas 2 y 3 en los artículos, pensando en cómo enfrentar esta última parte del proceso de armonización con menor dificultad o más rapidez, digamos. Probablemente lo que podría ocurrir, y pregunto, es que la propuesta de la Secretaría Técnica sea evaluada por los diferentes colectivos. Y la verdad es que de ahí a entrar a presentar indicaciones, yo lo que más bien iría a tratar de hacer un esfuerzo por validar lo que ha hecho la filóloga con las capas 2 y 3, la comisión y adicionalmente, obviamente, la Secretaría Técnica, la propuesta, para que nosotros pudiésemos manifestarnos más bien por la propuesta de la Secretaría Técnica, más que cada uno nosotros presente indicaciones, porque si cada uno solo presentar indicaciones, podemos estar nuevamente discutiendo las normas transitorias ad eternum o en un plazo que además puede ocurrir que se apruebe una y se rechace otra, y entre ellas no queden, comillas, armonizadas en la forma que corresponda. Entonces, quizás de repente manifestarnos como colectivos respecto a la propuesta de la Secretaría Técnica podría ser más rápido y podría más bien resguardar la coherencia desde el punto de vista lingüístico.
Sí, muchas gracias, Felipe. Bueno, esa es un poco la idea desde parte de la Secretaría de esta coordinación, de que todos los insumos que estamos enviando, que se fueron enviados a su correo, sean una base importante al momento de hacer las indicaciones y que entren simplemente a confirmar el trabajo tanto de la Secretaría como de Claudia, de la Secretaría Técnica, pero también tenemos que dejar ese espacio, por supuesto, si es que cada convencional, cada colectivo quiere hacer un cambio adicional de lo que propone Secretaría. Entonces, no solamente podemos entrar a confirmar a través de una votación, sino que tenemos que dar un espacio, y sabemos que es bastante acotado, eso va a explicarlo Daniel, pero un espacio para poder presentar algún cambio adicional de lo que propone Secretaría o Claudia. Buenas tardes a todas, a todos. Respecto de lo relativo a la propuesta de la filóloga de la capa 2 y 3, les vamos a compartir el documento que fue entregado a la Comisión de Transitorios para que podamos incorporarlo como parte de los insumos. Entonces, lo que corresponde ahora es comentarles lo relativo al plazo de indicaciones de este proceso, de esta última etapa ya de armonización de las normas transitorias. Es un plazo muy acotado el que se puede contar debido al cronograma general que tiene la convención. Entonces, estamos sujetos a eso en definitiva. El plazo para las indicaciones de esta armonización de normas transitorias va a vencer el día de mañana a las 14 horas. Se tiene que enviar por correo electrónico como en las ocasiones anteriores a armonización@chileconvención.cl. No hay un formato definido, sino que es el estilo habitual de indicaciones que hemos conocido durante todo este proceso. Recordarles que, ¿por qué ese plazo? Porque una vez que se recepcionen las indicaciones, Secretaría tiene que elaborar o debe tener tiempo suficiente para elaborar el comparado, con el objeto que podamos entonces deliberar y votar estas indicaciones el día viernes. De manera tal de que una vez concluidas estas votaciones, a su vez Secretaría pueda incorporar todo este proceso de indicaciones al documento, al informe que la Comisión tiene que entregar sí o sí el día domingo, y no a última hora del día domingo, porque asimismo este informe, una vez entregado a Secretaría General tiene que compartirlo con todas y todos los convencionales, porque la entrega a todas y todos los convencionales de esa entrega, del cumplimiento de ese plazo, depende a su vez que pueda realizarse el primer pleno de armonización el día viernes 24 de julio, porque como recordarán, se requieren 3 días hábiles de anticipación del informe respectivo para que se pueda votar en el pleno, y el día martes de la próxima semana es feriado. Por lo tanto, los 3 días son lunes, miércoles y jueves. Por lo tanto, los plazos son sumamente acotados, y desde coordinación les recordamos que el objeto de esta armonización es más bien abordar cuestiones de orden formal, de referencia, de gramática, sintaxis, y por lo tanto los insumos van en esa línea. Están los insumos de Secretaría Técnica, está el insumo de Secretaría respecto de las referencias de los ID con los artículos que comentamos hace un momento, y ciertamente la propuesta que tenemos de buena parte de los artículos, no todos, buena parte de Claudia Poblete respecto de la capa 2 y 3 de las normas transitorias. Entonces, teniendo esos insumos, se puede realizar este trabajo que, vuelvo a reiterar, está orientado más bien a cuestiones de orden formal, de referencia y de redacción, dado los acotados tiempos que tenemos. Si tienen alguna duda o consulta respecto de esto último. Roberto. ¿Y qué pasa con preámbulo? Preámbulo no es parte de lo que vamos a realizar nosotros como comisión, porque el pleno en que se va a deliberar y votar el preámbulo es el día jueves
jueves 23 de junio, así que para ese momento ya la Comisión de Armonización habrá concluido su cometido. Por lo tanto, será, entiendo, Secretaría General quien incorpore al texto final el preámbulo. Felipe, en el Zoom. Perdón, Daniel, me perdí en el cronograma, se me fue la señal. Tenemos entonces, tenemos a partir de hoy, o sea, el viernes tenemos sesión. Voy a repetir el cronograma para que podamos tomar nota y no haya dudas. Mañana, jueves, a las 14 horas vence el plazo de indicaciones. El día viernes tendríamos nuestra última sesión de deliberación y votación de estas indicaciones. Y además, ¿a qué hora? Y además también hay que considerar que debemos votar la propuesta de la lingüista Claudio Poblete respecto de la última revisión del texto permanente, que entiendo nos lo van a entregar el día de mañana, nos lo van a hacer llegar el día de mañana. Y el informe de la comisión se entrega el día domingo y los plenos de deliberación y votación del trabajo de la Comisión de Armonización comienzan el día viernes 24. Entendemos que es viernes 24, sábado 25 y luego continúa la semana siguiente a partir del martes. Ya, perdón, ¿y este viernes la sesión a qué hora sería? A las 9:30, a partir de las 9:30. Chuta, ya, ok. ¿Alguna otra duda o consulta? Ya no hay cambio en el articulado del permanente. No hay cambios, solo la corrección de gramática y sintaxis. Pero son 387 artículos. Sí, 387, sí, efectivamente. Entonces entendemos que no hay más consultas. Rodrigo por Zoom y después Ivana. Gracias, Daniel. No, solo abusando de tu información, probablemente por conversaciones con la mesa, entendí entonces que los plenos de las finales de la próxima semana serían viernes 24 y sábado 25, o sea, jueves el preámbulo, viernes 24 y sábado 25, y tendríamos que terminar el sábado 25 o incluso habría una posibilidad de un pleno la semana siguiente. Solo si tienes esa información, y sé que no depende de ti, si exclusivamente ya que lo comentaste para nos sirve para nuestra propia coordinación. Sí, efectivamente el día jueves 23 sería el pleno de deliberación y votación de preámbulo, 24 y 25, viernes 24 y sábado 25, corresponde a la deliberación de armonización y la votación de armonización comenzaría el 28, martes 28, y está considerado hasta 3 jornadas, 28, 29 y 30 eventualmente. Ivana y después Luis en el Zoom. Sí, ya. Buenas tardes a todas y a todos. Quisiera saber si existe posibilidad de que comencemos la votación el día sábado, cosa que tengamos jueves y viernes, y también hoy día, por supuesto, en trabajo de colectivos para poder tener un poco más de tiempo para conversar. Creo que las últimas semanas fueron súper sobreexigentes y plantearnos un plazo para tan pronto yo creo que no nos hace bien. Creo que por sanidad creemos como colectivo que lo mejor sería aplazar las votaciones para el sábado. Gracias, coordinación. Una breve explicación de por qué es esto. Ustedes van a estar votando el día viernes, porque primero está el calendario que fue establecido así, el cierre de la votación el día viernes 17.
Segundo, todo el día sábado la Secretaría tiene que construir primero el texto, terminar de dejar constancia de todas las votaciones, de todos los preceptos y de todas las enmiendas que ustedes hacen. Ese es un trabajo delicado que al menos va a suponer la revisión de todas las disposiciones de carácter transitorio. Y nosotros tenemos que tener listo el domingo a primera hora el informe para remitírselo a la coordinación, y la coordinación nos tiene que dar el visto bueno para entregarlo ese día domingo. No tenemos más tiempo que el día sábado para terminar y cerrar el informe. Y como ustedes bien recuerdan, el calendario de votación estaba fijado hasta el día 17. Esa es la razón, no da más tiempo el espacio. Luis, en el Zoom. Ahora sí, disculpen. No, para programarnos, ya que pensaba que iba a ser el viernes en la tarde, si es que la votación inicia el viernes en la mañana, ¿hasta qué hora ustedes prevén que va a durar? Luis, la duración va a depender del número de indicaciones básicamente y de la duración de la deliberación también. Felipe Nelson. Bueno, un poco eso, a eso apuntaba mi intervención, más que a la coordinación, a los representantes de diferentes colectivos, en orden a intentar no mantener la lógica que tuvimos en la Comisión de Armonización para los efectos del texto permanente, toda vez que se discutió, y me parece muy bien, digamos, temas de forma, de fondo, y quedó bastante bien, sino que más bien tratar de validar la propuesta de la Secretaría Técnica. Y por eso entonces ojalá que los y las representantes de los diferentes colectivos no nos pongamos tan creativos, digamos, en presentar indicaciones a normas transitorias cuando han sido revisadas por la filóloga, por la Secretaría Técnica, por la propia Secretaría de la Comisión, y en realidad creo yo que si eso fuera, podríamos partir a las 9:30 de la mañana, estamos terminando ante almuerzo, digamos, si fuera validar la propuesta de la Secretaría Técnica. Yo entiendo que la coordinación no puede dejar... o sea, no permitir la posibilidad de presentar indicaciones, y me parece correcto, pero también, más bien, mi intervención apunta a los diferentes colectivos. Eso es. Gracias. Amaya. Sí, es que tengo una pregunta en relación al formato de las indicaciones, porque Daniel dijo como lo hemos venido haciendo hasta ahora, pero la verdad es que lo hemos venido haciendo un poco distinto, ¿no? Lo hemos venido presentando a través de formulario. Entonces yo diría, tu referencia... ¿Ya? Chuta, qué escandaloso, don Atria. Perdón, es que me distraje. Entonces, en realidad, cuando tú dices en el formato que lo hemos venido haciendo, tu referencia más bien es a lo que históricamente hemos hecho en materia de indicaciones, que es una indicación formulada una a una, con referencia exacta si se cambia una palabra, un guarismo, un reenvío. O sea, en realidad es el formato, digamos, antiguo, por así decirlo, de indicación, y eso denota que la forma de votación también va a volver a lo que previamente habíamos utilizado una a una. Por tanto, no sería tan necesariamente rápido, porque vamos a votar eventualmente 57 artículos transitorios y sus respectivas indicaciones. Así es que, en el fondo, es el formato antiguo, ¿no? Ese reenvío es a la manera como conocíamos antes el formato de indicaciones, de votación y deliberación. Sí, efectivamente, Amaya, me refería al formato antiguo o tradicional del proceso constituyente, no al usar en las últimas etapas en armonización. Y aprovecho también de recordar, porque creo que no lo dije, que estas indicaciones requieren del patrocinio de 32 convencionales. Fernando. Sí. Bueno, también, por cierto, agradecer el enorme trabajo de los secretarios de la Comisión y la Secretaría Técnica, que no lo dije en mi primera intervención. Para los efectos de la votación, ¿las normas transitorias serán consideradas un capítulo? En el sentido de que en principio se votarán conjuntamente sin perjuicio de las votaciones separadas que se piden.
Fernando, la votación sería por indicaciones, como también lo había comentado Amaya hace un momento, en la forma como tradicional del proceso constituyente, sin perjuicio de que durante el proceso de votación, como comisión se acuerde agrupar eventualmente algunas indicaciones para votarlas en conjunto, pero de lo contrario se votan una a una. Ya, entonces, no habiendo más consultas, ya concluimos entonces este punto de tabla. Entonces, volver a recordar el plazo, mañana a las 14 horas y en horas de la tarde el día de mañana también nos estarían llegando el documento de Claudio Poblete, que también es necesario votarlo, esa propuesta, el día viernes. Entonces, el día viernes tendríamos la votación de las indicaciones que se presenten de armonización de normas transitorias y la propuesta de corrección de gramática, ortografía y sintaxis que nos remita la lingüista Claudio Poblete. Entonces, Luis, en el Zoom. Sí, no, igual, bueno, es complicado, entiendo la decisión de que el plazo sea mañana a las 14 horas, pero igual considerar que, como dice Iván, es bastante corto. Yo no sé si existe alguna mínima posibilidad de que se extienda, no hasta el sábado para que votemos, pero quizás votar a partir del mediodía del viernes o a partir de las 14 horas para a ver si logramos algunas horas más de plazo. Por último, considerarlo, eso. Desde coordinación comentarte, Luis, que pues, ya señalamos los motivos del porqué de estos plazos acotados, somos conscientes de eso, y también Secretaría de la Comisión comentó los fundamentos y las razones tras estos plazos acotados. Así que de momento se mantiene la decisión. Ya, entonces, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.